A lo largo de la historia, algunos eventos son como estrellas solitarias en el cielo nocturno, registrados en meras palabras, pero que encierran profundos misterios que estremecen cielos y tierra. Quizás el más enigmático de estos eventos fue la lucha cósmica por el cuerpo de Moisés en la cima del monte Nebo. Uno era Miguel, el arcángel de la luz, que representaba la autoridad del Dios Altísimo. El otro era Satanás, el príncipe caído de las tinieblas, que simbolizaba el poder de la acusación y la muerte. ¿Por qué discutirían por un cuerpo sin vida? ¿Qué secretos impactantes sobre la ley, la gracia, la redención y el plan divino se esconden tras esto? Hoy, despejemos las brumas de más de 3000 años de historia. Atravesemos el velo del tiempo y profundicemos en la silenciosa batalla espiritual que se desarrolló en un valle silencioso, para descubrir la impactante verdad que se esconde tras ella. Para comprender verdaderamente la naturaleza de esta lucha, primero debemos comprender la importancia y la singularidad de la figura central en Moisés. Su nombre ha dejado una huella imborrable en la historia de la fe humana. No fue un profeta cualquiera, ni mucho menos un líder cualquiera. Desde el principio, su vida estuvo llena de intervención divina y protección milagrosa. Durante los días oscuros en que el faraón ordenó ahogar a todos los bebés varones israelitas, su madre lo escondió en una cesta de papiro y lo dejó flotar en el río Nilón. Finalmente, fue adoptado por la hija del faraón. En el palacio egipcio aprendió todo el conocimiento egipcio y se volvió un genio de la palabra y la acción. Sin embargo, su corazón siempre ardía de amor por su pueblo. Cuando vio a un egipcio intimidar a un hebreo, actuó con valentía y lo mató, comenzando así un viaje de exilio de 40 años en el desierto. En el desierto de Madián, pasó de príncipe a pastor, perfeccionando sus habilidades y aprendiendo humildad y paciencia. Fue después de estos 40 años de silencio que Dios se le apareció en la zarza ardiente del monte Joreb. La zarza ardiente, aún incontenible, simbolizaba la resiliencia de Israel en medio del sufrimiento y la santa y eterna presencia de Dios. Allí, Dios lo llamó personalmente y lo comisionó para realizar una tarea imposible, al rescatar a millones de israelitas de Egipto, entonces el imperio más poderoso del mundo. La vida de Moisés fue una sinfonía de milagros, autoridad y obediencia. Su cayado de pastor, en la mano de Dios, se convirtió en símbolo de poder. Partió el Mar Rojo, permitiendo a los israelitas caminar sobre tierra firme, con las aguas formando un muro a su derecha e izquierda. Golpeó la roca, haciendo brotar agua viva para el pueblo sediento. Sus oraciones hicieron descender el maná, el grano que sustentó a los israelitas en el desierto durante 40 años, y también provocó la derrota total de los amalecitas. En el monte Sinaí, recibió personalmente de Dios las 2 tablas de la ley, grabadas con los 10 mandamientos, el fundamento del pacto de Dios con su pueblo. La Biblia usa una frase singular para describir su relación con Dios, y el Señor hablaba con Moisés cara a cara. ¿Cómo habla un hombre con su amigo? Su propia existencia representa la cumbre de la relación entre Dios y los hombres, en la era del Antiguo Testamento, y fue un pilar insustituible para los israelitas. Sin embargo, incluso este gran hombre, aclamado como hombre de Dios, se vio afligido por debilidades humanas y remordimientos irreparables. A lo largo de su largo y arduo liderazgo en el desierto, soportó innumerables quejas, rebeliones y desafíos del pueblo. En Meribá de Cades, el pueblo volvió a quejarse e incluso a insultar a Moisés y a Aarón por la falta de agua. Esta vez, inflamado por años de resentimiento, Moisés perdió el control. Dios le había ordenado originalmente que tomara su vara y, a la vista de los israelitas, ordenara a la roca que brotara agua. Esta fue una lección de fe, un testimonio del poder creador de la palabra de Dios. Pero, furioso, Moisés gritó al pueblo: «Escúchenme, rebeldes, ¿les sacaré agua de esta roca?». Sin dar una orden verbal, levantó su vara y golpeó la roca 2 veces. Este acto de rebelión, aparentemente menor, fue una grave ofensa a los ojos de Dios. Primero, él dio de sus palabras
usurpó la gloria que legítimamente le pertenecía, como si su propio poder hubiera hecho fluir el agua. Segundo, al golpear la roca con su vara, desobedeció el mandato de Dios, expresando incredulidad e ira carnal, en lugar de obediencia completa a la palabra de Dios. Lo más crucial, no honró la santidad y la gloria de Dios ante el pueblo. Como líder, sus acciones impactaron directamente la comprensión que el pueblo tenía de Dios. En consecuencia, Dios pronunció un juicio devastador debido a su incredulidad. Moisés y Aarón no entrarían en la tierra prometida de Canaán, la tierra que habían anhelado durante toda su vida. Esto se convirtió en el mayor arrepentimiento de Moisés. Así, al final de su vida, a los 120 años, con la vista intacta y el espíritu inmaculado, Moisés solo pudo obedecer el mandato de Dios y ascender solo al monte Nebo, en la cima del Pisga. Allí, Dios lo trató como a un buen amigo, permitiéndole ver de primera mano la tierra prometida que fluía leche y miel, desde Galaad hasta Dan, desde Neftalí hasta el mar Mediterráneo, cada centímetro de la tierra que se convertiría en la herencia de sus descendientes. Entonces, este gran siervo falleció tranquilamente en la tierra de Moab. La Biblia registra sus últimos momentos con extraordinaria gracia, y el Señor lo enterró en el valle frente a Bet-Peor, en la tierra de Moab. Pero su sepultura es desconocida hasta el día de hoy. ¡Qué privilegio! Y a la vez, qué misterio. El Creador del universo dispuso personalmente la vida después de la muerte para su siervo, enterrándolo con sus propias manos. ¿Por qué se trataron los restos de este fiel siervo de forma tan misteriosa? ¿Por qué su tumba fue ocultada, deliberadamente oculta, a la posteridad? Este misterio en sí mismo es un profundo enigma, y es el preludio de una tremenda lucha espiritual. Después de que el alma de Moisés regresó al Dios que se la había dado, su cuerpo, la envoltura que una vez portó, la gloria de Dios, entregó sus palabras y fue santificado por él. Yacía tranquilo en el valle preparado por él. En ese momento, una sombra oscura descendió, trayendo consigo el aroma del antiguo resentimiento y la muerte. Satanás, el mentiroso y acusador del mundo desde el principio, apareció. No era un visitante casual, sino que había venido con un propósito claro. Su motivo era directo: quería el cuerpo de Moisés. ¿Cuál era la razón de Satanás? Tenía una carta de triunfo aparentemente inexpugnable, una que incluso podía sostenerse ante la corte de Dios en la ley. Satanás era el abogado más experto del mundo, familiarizado con sus disposiciones y experto en explotar su justicia para acusar y condenar. Su lógica era clara y fría, carente de emoción. Podría argumentar con argumentos plausibles. Primero, Moisés era un ser humano, descendiente de Adán, por linaje, nació con la marca del pecado original. Romanos afirma: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Moisés no fue la excepción. Segundo, Moisés mismo no estaba exento de culpa. Pecó. Hubo un asesinato sangriento en Egipto y, más recientemente, la desobediencia en Meribá. Especialmente por el pecado de Meribá, Dios lo juzgó y condenó personalmente, lo que resultó en que se le prohibiera la entrada a Canaán. Este es un hecho irrefutable. Tercero, la conclusión final de la ley es inequívoca. La paga del pecado es muerte. Dado que Moisés murió a causa de su pecado, y dado que la muerte es la consecuencia inevitable del pecado, entonces, según el justo juicio de la ley, su cuerpo, una forma corruptible causada por el pecado, legítimamente quedó bajo el poder de la muerte. Y Satanás es el diablo que tiene el poder de la muerte. Satanás consideraba el cuerpo de Moisés como su legítimo derecho, un trofeo merecido y una prueba irrefutable para todo el universo de que, por las obras de la ley, nadie será justificado ante Dios. Su intención era usar el cuerpo de Moisés como monumento de acusación, declarando a todos los ángeles y hombres, e incluso aquellos más cercanos a Dios, quienes hablaron cara a cara con él, finalmente sucumbieron al poder del pecado y la muerte. Sin embargo, las ambiciones de Satanás iban mucho más allá. Tenía un plan más siniestro, y de mayo
era alcance en mente para el cuerpo de Moisés. Como ángel caído, conocedor de la naturaleza humana, Satanás era plenamente consciente de la profunda debilidad de los israelitas. Recuerda vívidamente el momento al pie del monte Sinaí, cuando Moisés solo había pasado 40 días ascendiendo y negándose a descender. El pueblo, que acababa de presenciar los 10 milagros y cruzar el Mar Rojo, entró en pánico y se sintió perdido. Se dirigieron a Aarón y lo obligaron a hacer un becerro de oro, diciéndole al ídolo inerte: «Estos son tus dioses, oh Israel, que te sacaron de Egipto». Sentían un deseo irresistible de ídolos visibles y tangibles. Satanás previó las desastrosas consecuencias si los israelitas descubrían la tumba de Moisés, los restos de su héroe nacional y padre espiritual. Podemos imaginarnos la escena: un magnífico mausoleo se erigiría rápidamente, quizás muy superior a las pirámides de los faraones egipcios. El cuerpo de Moisés sería venerado allí como la reliquia más sagrada, quizás incluso con incrustaciones de oro y plata. Peregrinajes llegarían de todas partes, trayendo sus especias y ofrendas. Gradualmente, ya no adorarían al Dios invisible, Jehová, que los había sacado de Egipto, sino que adorarían los huesos de Moisés, rezarían al cadáver y tocarían su ataúd, esperando milagros y bendiciones. Moisés, el profeta que dedicó su vida a enseñar a su pueblo a adorar al único Dios verdadero y a odiar todos los ídolos, sería, tras su muerte, moldeado en el ídolo más grande de la historia de Israel por el pueblo que amaba profundamente. ¡Qué profunda ironía y tragedia espiritual! El objetivo de Satanás era socavar por completo la fe de Israel desde dentro, desviando sutilmente la adoración del Creador a las criaturas, destruyendo así por completo el pacto entre Dios y su pueblo. Esta corrupción interna fue más mortal y completa que cualquier conquista militar externa. Justo cuando Satanás creía que su plan era perfecto, su base legal impecable y a punto de triunfar, un rayo de luz gloriosa, incomparable a la vista, atravesó el silencio y la oscuridad del valle. El arcángel Miguel, enviado por el soberano Señor del universo, descendió sobre la tierra. Miguel, cuyo significado hebreo es «¿quién como Dios?», es un grito de guerra y una declaración de la soberanía única de Dios. Él es el comandante de los ejércitos celestiales, el fiel defensor del trono de Dios y, según la Biblia, el ángel guardián de la nación de Israel. Su presencia no representa la autoridad personal, sino la soberanía absoluta, incuestionable e indiscutible de Dios. En este valle silencioso se desató un debate silencioso sobre la ley y la soberanía universales. Satanás presentó implacablemente sus argumentos legítimos. Como un fiscal astuto, citó las disposiciones de la ley y enumeró las transgresiones de Moisés, intentando acorralar a Miguel en el plano legal. Podría estar diciendo: «Miguel, ¿lo ves? Esta es una prueba de culpabilidad. Este es el veredicto. Este es el requisito de la ley. El Dios que representas es justo. ¿Cómo podrías violar sus propias leyes?». Sin embargo, la reacción de Miguel sorprendió enormemente a Satanás, revelando un principio espiritual más profundo y trascendente que subyacía en este conflicto. Miguel no se enfrascó en un debate de ojo por ojo con Satanás. No dijo: «A los méritos de Moisés superan con creces sus pecados. Incluso pueden ser compensados, porque ante la santidad de Dios ningún mérito puede compensar el pecado». Tampoco dijo: «Tú, ángel caído, no estás capacitado para juzgar a los siervos de Dios», porque la ley que Satanás citó era verdadera. Ni siquiera invocó su autoridad arcangélica ni su poder incomparable para atacar directamente y expulsar a Satanás. El libro de Judas del Nuevo Testamento registra este momento crucial. Pronunció una sola frase, aparentemente simple, pero imbuida de inmenso poder y sabiduría divina: «Que el Señor te reprenda». Esta afirmación, aparentemente una concesión, es en realidad una declaración suprema, imbuida de al menos 3 profundos significados. Primero, Miguel comprendió plenamente la inutilidad y el peligro de discutir con Satanás. Satanás es el padre de la mentira, experto en mezclar la verdad con la mentira para crear trampas lógicas aparentemente plausibles. Debatir con él solo
conduce a ser arrastrado a su agenda y a sus interminables acusaciones, desviándose del núcleo del asunto. La manera más efectiva de que la verdad confronte a las mentiras no es mediante el debate, sino mediante la afirmación de una autoridad superior. En segundo lugar, las acciones de Miguel demostraron su absoluto respeto y humildad hacia la soberanía de Dios. No se basó en su propio poder ni en su justa ira para juzgar a Satanás. Devolvió la autoridad del juicio por completo a Dios, el único capacitado para juzgar. Sus palabras, «El Señor te reprenda», señalaron su reconocimiento de que el único capacitado para juzgar y con la autoridad para reprender a Satanás es el mismo, Señor, Dios soberano. Este fue un profundo acto de humildad y una declaración contundente. El resultado de esta batalla no dependía del poder de ángeles y demonios, ni de la habilidad para debatir la letra de la ley, sino completamente de la voluntad de Dios y su juicio soberano. El libro de Zacarías registra que cuando Satanás acusó al sumo sacerdote Josué ante Dios, Jehová respondió diciendo: «El Señor te reprenda, Satanás». Esto demuestra el principio constante que utiliza el reino de los cielos al manejar tales acusaciones. Finalmente, y lo más crucial, detrás de estas palabras se encuentra un principio divino mayo ere que trasciende la ley, la gracia. La acusación de Satanás se basaba completamente en la ley, y la función de esta era condenar a la gente por su pecado y exponer su injusticia, lo que finalmente conducía a la muerte. Sí, según la ley, Moisés era culpable, y nadie en el mundo podía considerarse inocente ante ella. Sin embargo, las acciones de Dios nunca están limitadas en última instancia por la ley. Por encima de la ley se encuentran la gracia y la misericordia de Dios. Aunque Moisés pecó, era aún más importante un siervo de Dios, un amigo elegido y amado por Dios, su vida, su servicio e incluso su cuerpo después de la muerte, la propiedad última, pertenecía a Dios, no a Satanás. La decisión de Dios de enterrar personalmente a Moisés y ocultar deliberadamente su tumba fue un acto de amor y protección que trascendió el juicio de la ley. El motivo de Dios fue el amor. Amaba a Moisés y no quería que su cuerpo, una vez tan íntimamente conectado con él, fuera profanado, explotado y humillado por sus enemigos después de la muerte. También amó profundamente a su pueblo rebelde pero ingenuo, Israel, y eliminó la abrumadora tentación que casi inevitablemente los habría llevado a una idolatría generalizada. La sabiduría de Dios superó con creces las artimañas de Satanás. Satanás pretendía usar el cuerpo de Moisés para erigir un altar idólatra visible que socavara la fe de Israel. Al ocultar el cuerpo, Dios erigió una barrera invisible de protección para su pueblo, impidiéndole caer. Por lo tanto, las palabras de Miguel, «El Señor te reprenda», fueron en realidad una declaración de una verdad divina. El destino final de Moisés no estaba determinado por sus transgresiones, sino por la gracia de Dios que lo llamó, lo usó y lo amó profundamente. Las acusaciones de Satanás, basadas en la ley, fueron completamente ineficaces ante la soberanía suprema de Dios y su plan de salvación. La soberanía de Dios trasciende el poder del pecado y la muerte. Desde el principio, Satanás estaba condenado al fracaso en esta lucha, pues su oponente nunca fue el arcángel Miguel, sino el Dios detrás de Miguel, aquel que estableció leyes justas y otorgó abundante gracia. En el corazón de este secreto, oculto durante 3000 años, yace el eterno conflicto entre la ley y la gracia. Satanás representa un enfoque frío, despiadado y legalista que solo ve la transgresión humana y la usa para condenar, atar y esclavizar. Miguel, por otro lado, representa la gracia de Dios, una gracia que no niega la debilidad ni el pecado humanos, sino que prioriza la soberanía de Dios, su amor y su plan final de redención. El debate en el Valle de Nebo fue un anticipo y un microcosmos de un evento redentor mucho mayor que se desarrollaba en el escenario de la historia. Miles de años después, este secreto encontró su expresión más perfecta y gloriosa
en un escenario completamente diferente. En una alta montaña de Galilea, Jesús acompañó a Pedro, Santiago y Juan en el monte de la Transfiguración. Ante los ojos de los discípulos, su apariencia cambió. Su rostro resplandeció como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. En medio de esa gloria inefable, dos grandes figuras del Antiguo Testamento aparecieron con él hablando de su muerte inminente en Jerusalén y del cumplimiento de su obra redentora. Estas figuras eran el profeta Elías, quien sin experimentar la muerte fue llevado al cielo en un carro de fuego. El otro no era otro que Moisés. Por favor, deténganse y contemplen la poderosa fuerza de esta imagen. Moisés, cuyo cuerpo una vez fue codiciado por Satanás mediante la ley y ocultado por el amor de Dios, ahora se encuentra en una forma gloriosa y resucitada junto al Hijo único de Dios, participando en una conversación sagrada crucial para el destino de toda la humanidad. Esto demuestra elocuentemente cómo Satanás perdió completamente la batalla en el monte Nebo. Dios no solo protegió el cuerpo de Moisés de la vergüenza y el abuso, sino que también preservó su alma y le preparó un futuro glorioso mucho más allá de su imaginación. La aparición de Moisés en el monte de la Transfiguración fue la refutación más poderosa y rotunda a todas las acusaciones de Satanás. Declaró al universo entero que, bajo la gracia de Dios, la muerte no es el fin, y que la tumba no tiene poder sobre nosotros. Quienes pertenecen a Dios, ya sean vivos o muertos, son del Señor. Moisés representó la ley, y Elías representó a los profetas. Su testimonio conjunto de Jesús contenía una profunda prefiguración. Todas las profecías y prefiguraciones de la ley y los profetas se cumplieron finalmente en Jesucristo. Jesús haría precisamente lo que la ley de Moisés no pudo. La ley podía revelar el pecado y condenarlo, pero no podía conceder una vida que lo trascendiera. Jesús, mediante su muerte en la cruz y su gloriosa resurrección, derrotaría por completo el poder del pecado y la muerte, allanando un camino de gracia que trasciende el juicio de la ley y conduce directamente a la vida eterna para todos los que confían en él. Por lo tanto, cuando recordamos la lucha en el valle de Nebo, todo se aclara. Nunca fue simplemente una lucha por un cuerpo, fue una batalla por la propiedad. Satanás buscó apropiarse de los pecadores basándose en su pecaminosidad. Dios, mediante sus poderosas acciones, declaró su absoluta propiedad sobre su pueblo. Vivos o muertos, no podían ser separados de su amor. También fue una guerra por la adoración. Satanás intentó erigir un ídolo material para robar la adoración que legítimamente le pertenecía a Dios. Al ocultar el origen del ídolo, preservó la adoración verdadera y viva de su pueblo. También fue una guerra por la esperanza. Satanás usó la muerte y el sepulcro para sembrar la desesperación, convenciendo a los pecadores de la condenación eterna. Dios, mediante la preservación del cuerpo de Moisés y su futura aparición gloriosa, predijo la gloriosa esperanza de la resurrección después de la muerte. Este secreto, que data de hace 3000 años, aún tiene un profundo significado personal para nosotros hoy. Al igual que Moisés, cada uno de nosotros es débil, falible e imperfecto. A lo largo de nuestras vidas, Satanás, el acusador ante Dios, día y noche, susurra en nuestros oídos y mentes, enumerando constantemente nuestros fracasos, nuestras faltas y nuestra indignidad. Intenta medirnos repetidamente según los estándares de la ley, sumiéndonos en la autoinculpación, la culpa y la desesperación, dejándonos sentir profundamente pecadores e indignos del amor y el perdón de Dios. Sin embargo, la historia del monte Nebo nos recuerda que nuestro valor final y nuestro destino eterno nunca están determinados por nuestras acciones, sino por el Dios que nos amó y nos eligió antes de la fundación del mundo. Así como Miguel se abstuvo de discusiones inútiles con Satanás, no necesitamos confiar en nuestros propios esfuerzos ni en nuestras buenas obras para refutar las acusaciones basadas en hechos de Satanás. Simplemente debemos acercarnos humildemente al trono de la gracia de Dios y declarar con fe que el Señor te reprenda. Nuestra confianza
no reside en nuestra propia inocencia o bondad, sino en la preciosa sangre de Jesucristo derramada por nosotros en la cruz. El poder de esta sangre nos ha limpiado de toda injusticia y ha anulado las justas acusaciones de la ley contra nosotros, porque ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Más aún, resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. El hecho de que Dios ocultara la tumba de Moisés nos enseña una verdad eterna sobre la adoración. Ningún gran hombre, ningún objeto sagrado, ningún ritual, ninguna tradición puede reemplazar el lugar de Dios mismo en nuestras vidas. El enfoque de nuestra fe debe ser siempre el Creador invisible, pero omnipresente, no cualquier ser creado. Cuando inconscientemente transformamos nuestra reverencia por figuras espirituales en adoración a hombres, cuando transformamos nuestra adhesión a hermosas tradiciones religiosas en idolatría de las tradiciones mismas, nos hemos desviado del camino correcto y caído en las antiguas artimañas de Satanás. Entonces, ¿por qué Satanás y los ángeles se pelearon por el cuerpo de Moisés? La respuesta es clarísima. Esta lucha fue la declaración de Dios, a través de sus siervos y ángeles, a todo el universo, incluyendo a los gobernantes y autoridades del cielo, de una verdad eterna en su reino. La gracia siempre prevalecerá sobre la ley, la redención siempre triunfará sobre la acusación, y la vida triunfará para siempre sobre la muerte. El secreto oculto durante 3000 años es en realidad el evangelio del maravilloso amor de Dios, revelado a toda la humanidad. Dios amó a su siervo Moisés, lo protegió y preparó para él una corona de gloria. De igual manera, Él nos ama a cada uno de nosotros, sus hijos que le pertenecemos por la fe en Jesucristo, y nos guardará hasta el fin. Ningún poder, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni los acontecimientos presentes, ni los futuros, puede arrebatarnos de su mano. Esta batalla espiritual, que abarca milenios, se extiende desde el valle desconocido y oculto, en la cima del monte Nebo, hasta lo más profundo de cada uno de nuestros corazones hoy. Nos enseña que, en la vasta narrativa de Dios, ningún detalle es accidental. Incluso, el lugar de descanso final de los grandes hombres está lleno de sabiduría divina y profundas enseñanzas. El cuerpo de Moisés se convirtió en un campo de batalla silencioso, pero representó un gran drama de la ley eterna. La revelación de este secreto revela no solo el pasado polvoriento de la historia, sino también el amor inmutable, el poder y la sabiduría insondable de Dios. Él es el Todopoderoso, el que es, el que era y el que ha de venir. Sus planes son imparables, y su gracia es suficiente para cada uno de nosotros. El silencio del valle de Nebo fue quebrantado por la trompeta de la resurrección de Cristo, y el antiguo debate triunfó finalmente y gloriosamente en la cruz del Calvario. Si lo que compartís hoy te ha dado una nueva comprensión de ese antiguo conflicto y una apreciación más profunda de la gracia de Dios y su suprema soberanía que trascienden la ley, no dudes en darle a me gusta y suscribirte. Más importante aún, comparte esta revelación con tus amigos que estén viviendo con acusaciones y dificultades, para que más personas comprendan que en la presencia de Dios, quien nos ama profundamente, cualquier acusación será silenciada y cualquier pecado será cubierto por su preciosa sangre, porque su gracia ya nos ha dado la victoria final.